Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben y me honran con su favor y atención, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí, en la capital de la República, pero en un programa que llega a cada vez más lugares de nuestro hermosísimo país y, por supuesto, a todo el mundo, a todo el territorio nacional, a todas partes donde hay internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Y gracias por su compañía, por su valiosa presencia, como todos los sábados, recuerden, a las 4 en punto de la tarde que se transmite este programa, y por supuesto, les reitero, como siempre lo hacemos, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a través de mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias de nuevo, amigas y amigas, por su valiosa compañía, y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Porque en el programa del día de hoy vamos a culminar lo que iniciamos la semana anterior, hace 8 días, cuando platicábamos, ustedes lo recuerdan perfectamente bien, acerca de dos cuestiones que son distintas entre sí, pero que van muy entrelazadas. Primero, recordábamos que el día 1 de noviembre de 1522, hace exactamente 5 siglos, 500 años, medio milenio, ocurrió el que podríamos denominar el primer feminicidio registrado en la historia de México, documentalmente hablando. Ese día, aquel 1 de noviembre de ese lejano 1522, falleció, en circunstancias misteriosas, la señora Catalina Suárez, la Marcaida, esposa en ese momento del conquistador de México, Hernán Cortés, suceso ocurrido en Coyoacán, y del cual pues expresamos las circunstancias en que ese triste acontecimiento ocurrió, las dudas también que de inmediato se despertaron, las pues invectivas y murmullos que hicieron a Hernán Cortés de inmediato culpable de haber asesinado con sus propias manos a su esposa, pero sin embargo sin pruebas concluyentes, porque el propio médico que dictaminó las causas de la muerte señaló que había sido de una causa natural, algo que entonces decían se llamaba mal de madre, que tenía que ver con una serie de descomposiciones hormonales y que pues nadie sabe exactamente a qué se refería, pero atribuido a su mal estado de salud, supuesto, a que probablemente comió y bebió demasiado, y a que, pues, los enojos, la bilis derramada, le habían provocado, pues, una especie de congestión. Había fallecido la señora Catalina Suárez, la Marcaida, pero sin que la maledicencia pública, el murmullo, el corrillo, los comentarios, no se dejaron esperar, y todo mundo atribuía, por lo menos por lo bajo, de voz en voz, a manera de un secreto confidencial, todo el mundo creía o pensaba, o decían de plano, que el autor de esa muerte, con sus propias manos, había sido el propio Hernán Cortés, por las disputas frecuentes que tenía con su señora esposa. Tema, repito, irresoluble, un misterio. Hasta la fecha no es posible determinar exactamente qué pasó, como lo veremos el día de hoy, ya con más elementos que ahorita platicaremos de ellos, y que sin embargo, pues, quedó
quedó como una especie de dicho generalizado a través de los años de la historia de México, que quizá habría sido el propio Cortés el asesino de su mujer. Ese fue un tema que lo enlazamos, si ustedes recuerdan, con las distintas andanzas amatorias de Hernán Cortés, a quien le gustaban mucho las mujeres y que por supuesto abusó de muchas de ellas, seduciéndolas, engañándolas, tomándolas, como se decía, holgándose en ellas, y de las cuales, como resultado, habrá varios hijos, que eso sí, decíamos también un poco en tono burlesco, Hernán Cortés, como un buen caballero cristiano y español, reconoció a todos ellos, los legitimó y a todos les dejó además herencia en su testamento. Bueno, estos eran los dos temas que enlazamos en uno solo y vamos a continuar, por supuesto, desarrollándolo, pero antes quisiera yo comentar algo para mí sumamente importante, porque miren, nunca se deja de aprender, nunca se deja de conocer cosas nuevas y siempre, afortunadamente, tengo la dicha, la fortuna enorme de contar con personas sabias que me ilustran, me corrigen también y yo aprendo. Miren, en estos días pasados, a partir del programa que transmitimos la semana anterior, tuve la enorme satisfacción de platicar el tema con mi querido y respetado maestro, don Francisco de Icaza. Mi maestro, don Francisco de Icaza, que lo fue mío hace ya muchísimos años, allá por 1980, que fue mi profesor de Historia del Derecho en México, que ha seguido dando clase y hasta el momento cuenta ya con una antigüedad de 55 años impartiendo esta materia tan compleja, tan profunda, de la cual yo soy heredero, y él me permitió además también impartirla ya por 37 años a su lado. Pues mi maestro Francisco de Icaza, que es un historiador además muy connotado, experto en la vida y obra de Hernán Cortés, me hizo ver un error que tuve, que voy a corregir enseguida, y además me dio la oportunidad de vislumbrar otro camino para explicar la muerte de doña Catalina Suárez la Marcaida. Primero, por supuesto, déjenme decirles que mi maestro Francisco de Icaza es autor de un libro buenísimo, además fácil de leer, accesible, de buen tamaño, que es una biografía precisamente de Hernán Cortés. La publicó hace muchos años en una colección que yo tuve la fortuna de poder dirigir, y mi maestro Francisco de Icaza, en este libro de Hernán Cortés, da cuenta de toda la vida y obra del conquistador de México desde un punto de vista muy objetivo, muy serio, y aquí tiene datos sumamente interesantes del tema que nos ocupa, que es la relación de Cortés con las mujeres y, por supuesto, el asunto de la muerte de Catalina Suárez, su esposa. Mi maestro Francisco de Icaza me dio literalmente una cátedra, una lección, una clase magistral hace unos cuantos días, precisamente de este tema importantísimo de Hernán Cortés, en el cual, repito, me corrige en un dato que ahorita voy a mencionar porque tengo que recapitular un poco lo que vimos la semana anterior, pero además también me abrió el camino, me iluminó de por dónde va el asunto de la muerte de Catalina Suárez, que ahorita vamos a platicar. Pero primero, por supuesto, no quería yo dejar de agradecer a mi querido y respetado maestro don Francisco de Icaza y decirle que siempre aprendo de él, siempre me está enseñando, lo cual para alguien ya de mi edad, tener un maestro, contar con la fortuna de que esté presente, es quizás el premio mayor que Dios me puede dar, seguir aprendiendo de mi maestro. Pero miren, vamos a recapitular. Decíamos, para simplemente entrar al tema de las mujeres, porque aquí debo hacer una aclaración importante, decíamos que Hernán Cortés se caracterizó siempre, además también, por ese gusto, esa afición mujeril, de conquistar mujeres, de seducirlas, de poseerlas y después de abandonarlas. Como casi decía don Juan Tenorio, ustedes se acuerdan, que está de moda en estos días de muertos, don Juan Tenorio tenía esa máxima: un día para conocerlas, otro para enamorarlas, otro para poseerlas y el cuarto para abandonarlas. Bueno, así se comportaba casi Hernán Cortés, y decíamos de él que su primera aventura conocida, aunque no sabemos el nombre de la dama, ocurrió allá en España cuando él sedujo a la esposa
de su propio profesor, de su maestro, y que al escapar, al tratar de huir cuando fueron descubiertos, se había roto un pie, mismo que nunca sanó por completo, que le quedó mal y por lo tanto tenía una cojera para toda la vida. Pero después señalamos que en Cuba, ya cuando él participó después de la conquista de Cuba, las órdenes de Diego Velázquez, cuando él ya se asentó en lo que entonces era la capital, la ciudad de Santiago, en donde además también fungía como un colaborador cercano del gobernador Diego Velázquez, como escribano público, o sea, como notario y como encomendero, porque le asignaron tierras e indios para trabajar. Allí tuvo una aventura que será finalmente, pues, resultado de ella, una hija con una mujer que se llamaba Leonor Pizarro. En algunos libros, en algunas menciones, se señala que Leonor Pizarro era una indígena cubana. Así lo dice claramente Maurice Duverger en su libro que recomendábamos hace 8 días. Pero mi maestro de casa me hizo ver que no, que eso es un error. Que esta mujer, Leonor Pizarro, es española y es probablemente además también familiar cercana, quizás una prima o una prima más o menos de hermano o prima lejana del propio conquistador Hernán Cortés, porque es familiar de él, ya que la mamá de Hernán Cortés pertenece también a la familia Pizarro. Así que se trata de una mujer española, probablemente muy cercana, familiar de Hernán Cortés, con la que tuvo una hija. La hija que se llamó Catalina Cortés Pizarro, que Hernán Cortés, por supuesto, reconocería. Amigas y amigos, vamos a platicar de todo esto en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, en el que estamos continuando para culminar también el día de hoy esta historia, un tanto cuanto macabra y misteriosa, que al mismo tiempo está salpicada de, pues, momentos, digámoslo así, de seducción, en el que el protagonista fundamental y principal es Hernán Cortés, primero por el asunto del fallecimiento o quizás homicidio de su primera esposa, doña Catalina Suárez, y segundo, pues englobando o enlazando esta triste historia con esa otra de la propia vida de Hernán Cortés, que era un auténtico mujeriego. Comentaba yo al final del bloque anterior que hoy ya puedo saber, ya puedo decir, gracias a mi querido maestro don Francisco de Icaza, que esta primera relación que ya sabemos bien documentada, con resultado de una hija que tuvo Hernán Cortés en Cuba con una mujer llamada Leonor Pizarro, de la cual tuvo a Catalina Cortés Pizarro como descendente, pues es una relación que algunos atribuyeron a una indígena, con una indígena, que así se llamaría, que ya había sido cristianizada, castellanizada, pero no. Mi maestro me aclaró que se trata de una mujer española que seguramente venía como parte de las huestes conquistadores y que además también es familiar cercana probablemente del propio Hernán Cortés, quizá una prima, quizá una sobrina, quizás alguien pues de su propio entorno familiar. Así que está hecha esta aclaración. Segundo, también en la propia isla de Cuba, también sabemos ya lo platicamos hace 8 días, simplemente lo recapitulo, allí contrajo matrimonio con Catalina Suárez, la Marcaida, en una relación también muy peculiar. Hoy sé también, y se lo debo a mi maestro, que esta mujer Catalina Suárez, junto con su hermana y con su madre que llegaron a Cuba, eran de alguna manera parte del servicio doméstico de la esposa, la primera esposa del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, mujer que fallece de manera natural, y entonces el propio Diego Velázquez tiene que ver con la hermana de Catalina Suárez. Cortés también tiene que ver con la propia Catalina, a quien la seduce, ofreciéndole matrimonio, prometiéndole que se va a casar con ella. Compromiso que Cortés no quiere cumplir y que va a obligar al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, a encarcelar al propio don Hernando, meterlo a la prisión y solamente saldrá de ella cuando decida cumplir con su palabra empeñada de casarse con Catalina Suárez en una boda que también hoy ya sé apadrinó como testigo y como finalmente el padrino de bodas el propio Diego Velázquez. Un matrimonio, pues, obligado para poder salir de la cárcel, una mujer a la que únicamente había seducido, pero a la cual no quería Hernán Cortés, y que además también, pues, no habrá
como resultado de esta boda no habrá descendencia, no tendrán hijos. Esta mujer, Catalina Suárez, es la que viene a México en el mismo barco, eso sí lo sabemos, en el que viene Leonor Pizarro, lo cual pues crea un conflicto muy grave para Hernán Cortés porque su esposa regresa, o viene más bien a México, a conocer México que su esposo ha conquistado, sin que él haya mandado llamar y sin que pues pueda ni siquiera oponer resistencia alguna porque ya estaba sobre un hecho consumado y la tuvo que recibir allá en su casa de Coyoacán, y donde un par de meses después, luego de una desaveniencia pública, un conflicto, una reyerta en el que se hicieron de palabras, ella va a fallecer en su habitación. Tema que vamos a platicar de nueva cuenta más adelante con los otros elementos que ya conozco el día de hoy. Siguiente. Una vez muerta Catalina Suárez, Hernán Cortés persistió, continuó por un tiempo más con su relación personal, sentimental, carnal, con doña Marina, con Malinari, con Malitzin. Esta indígena, ya sabemos que fue pieza fundamental para la conquista de México como intérprete traductora, con la cual, ya lo decíamos la semana pasada, tuvo un hijo llamado Martín Cortés, que por supuesto será reconocido por el propio conquistador y legitimado, y que este niño habría nacido más o menos poquitito antes de la llegada precisamente de Catalina Suárez. También decíamos, y esto es bien importante tenerlo en la mente, que allá en la casa de Coyoacán donde vivía Hernán Cortés, allí mismo también vivía doña Marina con su niño, y ahí llegó, ahí vivía doña Marina con su niño Martín Cortés, y allí llegó también a vivir doña Catalina Suárez la Marcaida. O sea que la situación debe haber sido bastante compleja, porque en la misma casa vivían las dos mujeres de Hernán Cortés. Cambio, adelante. Una vez que se deshace de Marina, de Malinali, que se la otorga como mujer a otro conquistador llamado Juan Jaramillo, porque Cortés no era de amoríos largos, evidentemente, se va a enrolar, se va a meter con otra mujer española llamada Antonia, o también Elvira Hermosillo, española, y tendrá como resultado de esta unión un hijo que se llama Luis Cortés, también, por supuesto, reconocido y legitimado por el propio don Hernando. Ya saben que para esto era muy, pero muy cumplidor. Y ahí en realidad nos habíamos quedado la semana anterior. Faltan varias relaciones, una de ellas fundamental para entender incluso la propia muerte de Catalina Suárez. Pero miren, primero, va a tener Hernán Cortés dos hijos más. Dos hijas más bien, más. La primera de ellas es con una mujer indígena, aquí sí, familiar del propio Moctezuma, probablemente su sobrina. Una mujer que se llama Acaxtlohuiqui, de la familia, digámoslo así, real de Tenochtitlan, sobrina de Moctezuma Xocoyotzin, Acaxtlohuiqui, con el que va a tener una hija que va a llamarse María Cortés. Una niña que va a nacer por ahí del 1527-1528, María Cortés, y una niña que, por supuesto, el propio Hernán Cortés va a reconocer y a legitimar. Recuerden, él no dejaba hijos por ahí abandonados, sino que a todos ellos les otorgaba su apellido, les otorgaba su reconocimiento y, por supuesto, en su momento también les dejó parte proporcional a cada uno de su herencia. Así que con esta mujer indígena, repito, de la familia de Moctezuma llamada Acaxtlohuiqui, tuvo una niña llamada María Cortés. Pero la relación quizás más importante o más sonada de aquel tiempo va a ser la que tenga con otra mujer, también de la familia Moctezuma, hija del propio Moctezuma Xocoyotzin, que después de ser cristianizada
adoptó el nombre de Isabel Moctezuma, de la cual se han hecho novelas, escritos, hasta programas de televisión, con una especie de imagen idílica y medio romántica, fantasiosa. Una mujer, hija, repito, hija de Moctezuma, dicen que era su hija preferida, su hija favorita. Su nombre original en náhuatl era Tecuichpo, así un nombre muy complejo. Hija de Moctezuma, repito, dicen que es su consentida, pero pues quizás la quería tanto, que consta en las crónicas de la conquista que cuando Hernán Cortés conoce a Moctezuma, Moctezuma, con esa pues generosa hospitalidad que los antiguos mexicas tenían con los invitados de obsequiarles cosas, además de darle su palacio, el palacio de Axayacatl, le regaló también a su propia hija a Hernán Cortés. Fíjense qué interesante, esta chica Tecuichpo fue obsequiada por Moctezuma a Hernán Cortés, y fíjense, Hernán Cortés en esa entrevista, en esa plática, le dijo a Moctezuma que muchas gracias, pero no podía aceptarlo porque conforme a su religión y a las leyes de España, él ya estaba casado allá en Cuba con doña Catalina Suárez, por lo tanto no podía aceptar ese tan hermoso presente que Moctezuma le hacía al regalarle a su propia hija Tecuichpo. Esto es muy interesante. Moctezuma se la ofreció. Recuerden también que los aztecas, y los mexicas para ser más preciso, pues tenían los varones, claro, una multitud de mujeres y una multitud de hijos. Así que, bueno, regaló, obsequió, como era la costumbre en ese entonces, una de ellas a Cortés, que agradeció, pero despreció el regalo, no lo quiso. Esta chica, Tecuichpo, a quien le han llamado princesa azteca, no es princesa porque las mujeres no tenían derecho ni posición, ni mucho menos manera de heredar un trono. Esta chica Tecuichpo después va a ser esposa del siguiente Tlatoani, Cuitláhuac, que va a morir muy pronto, todos sabemos, en la epidemia de viruela de 1520, y después va a ser esposa también del último Tlatoani, de Cuauhtémoc. Así que es una chica, pues, la familia real Tenocha, es una chica, hija de Moctezuma, que primero, repito, fue ofrecida a Cortés, quien dijo que no, después la casaron con Cuitláhuac, una de las muchas esposas de Cuitláhuac, no piensen que la única. Después, a la muerte, cuando queda viuda, la casan con Cuauhtémoc, también una de las muchas esposas de Cuauhtémoc, y al morir Cuauhtémoc, ella se cristianiza, se bautiza, cambia su nombre de Tecuichpo por el de Isabel Moctezuma, con la venia de Hernán Cortés, quien va a ser algo así como su padrino de bautizo. Es decir, Cortés ya la conocía y seguramente, pues conociendo que era una de las esposas viudas de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc, de la familia imperial o de la familia real mexicana, pues le dio un lugar de distinción. Pero antes de irnos al corte, amigas y amigos, y como siempre lo hacemos, permítame recomendarles otro libro importante, una biografía contemporánea, moderna, muy seria sobre Hernán Cortés. Ya hablábamos hace un momentito, por supuesto, de la de mi querido maestro don Francisco de Icaza, que es breve, compendiada, pero enjundiosa, pero una con más amplitud, con mucho más detalle y que pues penetra secretos interesantes que incluyen la vida privada de Hernán Cortés, es la que escribiera Juan Miralles. Juan Miralles, con su Hernán Cortés, inventor de México, de editorial Tusquets, también se puede conseguir. Este sí es un libro bastante voluminoso, casi 700 páginas, pero es una biografía quizás muy seria, muy bien elaborada de Hernán Cortés. Ahora que estoy viendo y comparándolas, muy superior a la que recomendaba yo hace 8 días de Maurice Duverger. Esta de Juan Miralles me parece espléndida, muy bien documentada, muy profunda, muy profusa. Se las recomiendo. Quizás este sea uno de los mejores libros que hay sobre Hernán Cortés. Recomendaré más adelante otro adicional, pero sin olvidar que para una lectura sencilla, para una lectura dinámica, para una lectura pues rápida, el libro de mi querido maestro Francisco de Icaza, que es de Editorial Planeta, también se puede conseguir y está muy bien documentado, fundamentado y además de lectura muy sencilla y muy fácil. Gracias, amigas y amigos, y ahora sí, si les parece a ustedes bien, volvemos en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos culminando esta historia que por una parte combina la muerte de doña Catalina Suárez, esposa de Hernán Cortés, con las andanzas en materia de faldas y de mujeres del propio conquistador de México, del que estamos precisamente recordando en un recorrido pues panorámico sus diversas aventuras que se tradujeron sobre todo y por eso las conocemos en hijos mismos que él reconoció. Hijas e hijos que tuvo por doquier, que él reconocía, legitimaba, les daba su apellido e incluía en su testamento. Hace un momentito platicábamos particularmente de los dos casos de mujeres de la realeza mexica con las que Hernán Cortés tuvo relación y tuvo descendencia. Primero con una sobrina probablemente de Moctezuma llamada Acaxtlohuiqui, con quien tuvo una hija llamada María Cortés, y segundo con la que ya con su nombre castellanizado se llamó Isabel Moctezuma, que es un caso muy interesante. Una mujer que se llamaba originalmente náhuatl Tecuichpo, que fue otorgada, que fue regalada por el propio Moctezuma a Hernán Cortés, quien no aceptó el presente, la despreció, diríamos así, aduciendo que él estaba casado y que conforme a su religión, él no podía aceptar tener otra mujer. Claro, pura palabrería de Hernán Cortés, ¿eh? Pero también sabemos que esta mujer fue después dada en matrimonio a Cuitláhuac, Tlatoani de México, que cuando enviuda de él, siendo una de las muchas viudas de Cuitláhuac, será esposa también de Cuauhtémoc, el siguiente y último Tlatoani de Tenochtitlan, que cuando enviude de él, será también, repito, una de sus muchas viudas, se va a cristianizar, se va a castellanizar. Inclusive es probable que el propio padrino de bautizo haya sido el mismísimo Hernán Cortés, y esta chica va a adoptar el nombre de Isabel Moctezuma, de la cual se han hecho leyendas, incluso se le atribuye el papel de princesa o hasta de emperatriz azteca, lo cual es absolutamente erróneo y falso, porque las mujeres, y lo hemos platicado muchas veces en este programa, las mujeres mexicas, las mujeres aztecas, las mujeres en realidad en toda la América prehispánica, no tenían derechos y menos de gobernar. Pero bueno, lo interesante está que al quedar viuda de Cuauhtémoc, al castellanizarse, al cristianizarse, Isabel Moctezuma va a tener una aventura con Hernán Cortés. O al revés, Hernán Cortés va a abusar seguramente de Isabel Moctezuma. Y el producto será una niña que se llama Leonor Cortés Moctezuma, que nace en el año de 1527. La probabilidad de que haya sido producto de un abuso de Hernán Cortés es muy grande, porque Isabel Moctezuma no quiso a la niña consigo, no la educó, no la cuidó. Inmediatamente que nació, la entregó a otras personas para que la cuidaran. Cortés se encargó de ella, pero su mamá, Isabel Moctezuma, la rechazó. Esto es algo sumamente interesante, lo cual induce a pensar que probablemente, muy probablemente, Hernán Cortés abusó de Isabel Moctezuma, la embarazó y ella, ofendida, rechazó a la niña. La rechazó, lo cual indica que es muy factible que haya sido, pues, este nacimiento producto de la fuerza, obligada, si no es que violada por el propio Hernán Cortés. Sin embargo, Isabel Moctezuma, dada su posición por ser hija del Tlatoani Moctezuma, pues sí obtuvo de Hernán Cortés ciertos favores de otro tipo. La casó y con 3 conquistadores, porque tuvo la mala suerte de que murieran muy pronto. Primero, con un señor llamado Alonso de Grado, que falleció a los meses de haber contraído matrimonio. Luego con otro señor llamado Pedro Gallego, que también muere al año de haberse casado con ella, al parecer ambas muertes de circunstancia natural. Y finalmente se casa con otro conquistador llamado Juan Cano, con quien Isabel Moctezuma va a tener 5 hijos. 5 hijos, Isabel Moctezuma. Quizás su posición como hija de Moctezuma también, además de que el propio Cortés le consiguió los maridos, también hizo que Hernán Cortés le otorgara una encomienda, es decir, un
especie de territorio en el cual ella gobernaría como dueña y los indígenas que allí vivían serían sus tributarios, sus encomendados, trabajarían para ella y le otorgó nada más ni nada menos que el señorío o la encomienda de Tlacopan, la actual Tacuba, porque la propia Isabel Moctezuma, en su origen como Tecuixpo, hija de Moctezuma, era hija a su vez también de una señora que era princesa, vamos a usar la palabra falsa, o heredera del rey de Tacuba. Así que, de alguna manera, Cortés la premió, la reconoció, la recompensó con el señorío de Tlacopan, con la encomienda de Tlacopan, aquí cerquita en la Ciudad de México, para que ella fuese la que gobernara allí y viviese además del tributo que pagaban los indios de Tacuba, así tal cual. Claro, dicen que Isabel Moctezuma en la forma novelada, en su testamento, lo cual es cierto, en un acto último de generosidad, dio la libertad a todos los indios que tenía en su encomienda. Pues sí, en su testamento pudo haberlo anotado para que después de muerta estos indios recuperaran la libertad. En vida no lo hizo, ¿eh? En vida sí vivió de ellos y del trabajo de sus propios congéneres, los habitantes de Tacuba o Tlacopan, a quienes ella les exigió y recibió tributo de su trabajo, de su esfuerzo. Claro que al final de su vida se haya arrepentido y que post-mortem en su testamento haya señalado que una vez que hubiese fallecido los dejaba libres, pues no es precisamente un acto de generosidad, aunque en esta nueva moda de enaltecer las costumbres prehispánicas, Isabel Moctezuma aparece como una heroína que al final de sus días deja libre a sus vasallos. Lo hubiera hecho antes, pero no, pues antes había que obtener riqueza. Así que bueno, estas son las historias de las mujeres de Hernán Cortés hasta este momento. Y vamos a lo importante. Para 1528-1529, Hernán Cortés va a España. Y allí sucede algo interesantísimo. Hay dos mujeres en su camino, ambas de elevada posición social y hasta política y por supuesto económica. El misterio está en que, al parecer, según también me lo indicó mi querido amigo y maestro don Francisco de Casa, Hernán Cortés intentó por lo menos seducir, o le guiñó un ojo al menos, o algún tipo de comentario indiscreto, de ofrecerle matrimonio a una señora llamada Francisca de Mendoza, que es la hermana, fíjense qué complejo, de la esposa de un señor llamado Francisco de los Cobos, que es el secretario de Carlos V. Un hombre importantísimo, este Francisco de los Cobos. Es el que está todo el día con el emperador. Es el que arregla citas o desarregla citas, resuelve asuntos y solamente el mundo se puede comunicar con Carlos V a través de este hombre Francisco de los Cobos, cuya cuñada, solterona, Francisca de Mendoza, empezó a albergar ilusión por casarse con Hernán Cortés, que estaba recién desembarcado en España, que llegaba en un plan literalmente triunfador. Era un gran conquistador y además un hombre ya sumamente rico para ese momento y por supuesto seguramente en muchas mujeres despertó ilusiones y pasiones, y Cortés, que es un astuto, pues está viendo con cuál se casa. Ya es viudo formalmente hablando de Catalina Suárez. Y entonces, pues algo hay que Francisco de los Cobos cree que su cuñada, Francisca de Mendoza, fue despreciada por Hernán Cortés, quien al parecer le hizo algún tipo de ofrecimiento, algún tipo de promesa, algún tipo de señal, algún tipo de guiño, o algún tipo, vayan ustedes a saber de qué cosa, que Francisca de Mendoza estaba segura que Hernán Cortés quería casarse con ella, y de pronto resultó que Hernán Cortés pidió la mano, pero de otra mujer, doña Juana Ramírez de Arellano, Juana de Zúñiga, así se abrevia su nombre, hija de los condes de Aguilar, también una familia potentada, poderosísima allá en España, con la cual se va a casar. Se casa con esta mujer, Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga,
coloquialmente llamada Juana de Zúñiga, con ella se casa. Y con ella además también va a tener varios hijos, de los cuales van a sobrevivir Luis, Catalina, otro Martín, María y Leonor. Fíjense, repetía los nombres de los hijos. Hernán Cortés ya había tenido por ahí un Luis, como lo habíamos comentado, ya tenía otra Catalina también, ya tenía otro Martín con doña Marina, ya tenía otra María, ya tenía otra Leonor. Bueno, parece que no tenía más nombres para sus hijos que los mismos que los repitió por lo menos 2 veces, todos estos nombres. Bueno, pues el chiste está en que se casa con esta mujer Juana de Zúñiga, o Juana Ramírez de Aguilar y Zúñiga, hija del conde de Aguilar, sobrina de la duquesa de Béjar, es decir, una mujer de una posición social, económica y política muy importante, pero al parecer, habiendo despreciado, habiendo ofendido a otra, a doña Francisca de Mendoza, que repito, es la cuñada del hombre más poderoso de España después del emperador, de un señor llamado Francisco de los Cobos, que es el secretario privado o particular del propio Carlos V, un hombre poderosísimo que se ofende, se molesta, porque Hernán Cortés despreció a su cuñada. Pero de esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, en el que estamos culminando esta historia doble de la muerte de la primera esposa de Hernán Cortés, ocurrida allá en Coyoacán, el día 1 de noviembre, pero de 1522, hace 500 años, y al mismo tiempo también enlazada esta historia con las aventuras amorosas del propio Hernán Cortés a través de las mujeres con las que tuvo hijos, con las que no tuvo, no sabemos, pero de las que tuvo hijos, que eso sí, él, muy caballeroso, reconoció, legitimó y hasta les dio parte de sus herencias. Esta es la historia que estamos platicando, y justamente llegamos al momento culminante para poder retornar a la historia de Catalina Suárez, la mujer que fue asesinada o falleció de muerte natural, no lo sabemos, ese día 1 de noviembre de 1592, siendo la esposa de Hernán Cortés. Decía hace un momento, llego al punto nodal. Hernán Cortés en 1528 va a España, y allí no sabemos bien a bien, pero al parecer seduce, platica, conquista, engaña o le hace un guiño de ojo. Vayan ustedes a saber qué tipo de compromiso o de señal o de acuerdo hizo con una mujer llamada Francisca de Mendoza, importantísima social y políticamente hablando en España, porque es la hermana de la esposa de un señor llamado Francisco de los Cobos, que, insisto, es el hombre más poderoso en ese tiempo en España, porque es el secretario, el válido, el privado del emperador Carlos V. Un hombre que se ofende, se molesta porque Hernán Cortés rompe su compromiso, no cumple su palabra. Segunda vez que le pasa en vida a Cortés, recuerden que ya lo había hecho con la propia Catalina Suárez allá en los tiempos en que vivía en Cuba, cuando Diego Velázquez, el gobernador, lo obliga a cumplir su palabra y lo mete a la cárcel, Bueno, otra vez, al parecer, Hernán Cortés falta a su palabra, rompe el compromiso, no cumple con la promesa que supuestamente le hizo a esta mujer Francisca de Mendoza, y prefiere casarse, contraer matrimonio, con otra también poderosísima, de una familia noble, rica e importante ahí en España, que es doña Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, doña Juana de Zúñiga para abreviar, con la que se casa y con la que tendrá varios hijos, entre ellos Luis, Catalina, Martín, un segundo Martín, María, Leonor, hijos, todos ellos, por supuesto, legítimos y reconocidos, que comparten nombre y apellido con sus medios hermanos, con otras mujeres, como ya lo platicamos y no lo repetiré ya más. Pero este es el centro del asunto, el centro nodal que he descubierto gracias también a mi querido maestro Francisco de Icaza. Porque este hombre, Francisco de los Cobos, repito, ofendido por el desaire que Cortés hace de su cuñada Francisca de Mendoza, a partir de ese momento se va a convertir en un enemigo de Hernán Cortés, y no solamente le va a obstaculizar sus trámites en la corte, va inclusive a hacer difícil que avancen los asuntos y las peticiones que Cortés le plantea al emperador Carlos V.
A pesar de que el propio Carlos V recibe a Cortés muy afable, muy amable, pues sus peticiones, sus asuntos no progresan. Están siendo obstaculizados burocráticamente por el propio Francisco de los Cobos, quien se va a encargar de agriarle la vida a Cortés, de arruinarle la vida a Cortés, quien a partir de ese momento va a sufrir, pero por la burocracia española. Ni siquiera a veces le permiten regresar a México, le dan un cargo honorífico de capitán general, lo pueden permitir que vaya a descubrir la ruta de la Baja California, que por lo menos descubra la península, que llegue a La Paz, que vea los cabos desde lejos, pero ya no tendrá más poder. Ya no hay poder político. El rey, eso sí, le concede el marquesado del Valle de Oaxaca, le concede 20,000 vasallos para que tributen para él, pero sin embargo no le otorga poder político y lo deja a merced de sus enemigos, el principal de los cuales, al parecer, es el propio Francisco de los Cobos, el secretario del rey, del emperador Carlos V. En algún momento de su vida, Hernán Cortés casi tendrá que suplicarle a Carlos V que lo reciba, que lo vea, y cuando en alguna ocasión se encuentran, y Carlos V pregunta, bueno, ¿y usted quién es? Con una enorme soberbia, pero con una gran verdad, Hernán Cortés le va a decir al emperador Carlos V, yo soy majestad, aquel que os ha dado más reinos y ciudades que lo que le dejaron a usted sus padres y sus abuelos. Soy Hernán Cortés. Pero nunca pudo resolver sus asuntos, repito, a partir del enojo de la molestia que provocó en Francisco de los Cobos. ¿Quién? Esto también lo he aprendido en estos días gracias a mi maestro, va a instigar, va a conspirar, va a intrigar, para que en México quien está a cargo de la primera audiencia, aquel terrible y temible y verdaderamente sanguinario conquistador llamado Nuño Beltrán de Guzmán, de infausta memoria en el occidente de México, preste oídos a una calumnia que ya por ahí flotaba. Nuevamente, lo que ocurrió en 1522, el 1 de noviembre. 7 años después de esto, la mamá de Catalina Suárez, y la hermana de Catalina Suárez, y el hermano de Catalina Suárez, la familia Suárez, denuncian, acusan a Hernán Cortés del asesinato, del homicidio de su hermana, de su hija, de su esposa de Cortés, Catalina Suárez la Marcaída. Fíjense bien, ocurrió la acusación, la denuncia, 7 años después de los sucesos. Inmediatamente, la autoridad en la Nueva España, donde ya no estaba Cortés, Cortés se encontraba en España, como hemos comentado, comienza lo que podríamos llamar una averiguación previa, mandan llamar a los testigos, sabiendo que no hubo ningún testigo del suceso. Ya lo habíamos platicado en el primer programa, porque pues Cortés sale dando voces de la recámara, porque estaba muerta doña Catalina Suárez. Sabemos que el médico determinó una muerte natural, pero los testigos en ese momento fueron a declarar, porque dicen todos ellos que vieron el cadáver. Y hay una nota distintiva. Todos los testigos, manejados ya por Nuño Beltrán de Guzmán y sus secuaces, por supuesto manejados por la mamá de doña Catalina Suárez, la familia, todos declaran que no vieron la muerte, pero todos vieron que en el cuello de Catalina Suárez aparecían marcas claras de haber sido ahogada. Algunos, según eso, con un trapo, otros con las huellas de los dedos de Hernán Cortés. También declararon que se encontró la cama mojada por la micción de la propia mujer al morir, que había mojado toda la cama, y alguna declaró que los ojos de Catalina Suárez habían salido de sus órbitas, saltones por efecto seguramente del apretón que tuvo en el cuello, en el pescuezo. Estas son las declaraciones. Cortés ni siquiera pudo defenderse, fue acusado, pero sin embargo, las autoridades en España, cuando conocieron ya todo el expediente, no pudieron tampoco condenar a Cortés porque eran testigos, repito, probadamente falsos. Estaban declarando a falsedad 7 años después de los sucesos y todos
exactamente diciendo más o menos lo mismo. Estas supuestas huellas en el cuello de Catalina Suárez, estas supuestas condiciones de alguien que había sido ahorcado, que había sido, oprimido su cuello con algo, con un lienzo o con las manos, que había sido, ahogada. No se podía comprobar. Es curioso, fíjense ustedes, lo que persigue la mamá de Catalina Suárez es no que metan a la cárcel a Hernán Cortés. Escuchen esto. Lo que quiere es la parte proporcional de Hernán Cortés que en ese año de 1522 tenía como fortuna y que ya podría corresponder a su esposa. Es decir, la mitad de los bienes de Hernán Cortés al momento en que fallece Catalina Suárez. Ni siquiera quiere que lo metan a la cárcel, quiere dinero, el dinero que le podía haber correspondido. Miren, nada más para simplemente decirles en qué acabó esto. Hernán Cortés nunca fue puesto en prisión por haber matado a su esposa supuestamente. Hernán Cortés nunca fue ni siquiera condenado por este supuesto homicidio y hasta fines de ese siglo, por ahí del 1599-98, finalmente se dictó la sentencia en el que se acordó favorablemente más de 60 años después del juicio y más casi 80 años después de la muerte de Catalina Suárez, que la familia de Hernán Cortés le pagara a la familia Suárez 42,000 pesos como producto del pacto matrimonial por el cual los bienes que tenía Hernán Cortés en 1522, parte de ellos, la mitad de ellos, debería corresponder a su esposa. Y fueron valuados en 42,000 pesos, y esto fue lo que los nietos de Cortés le pagaron a los nietos de la familia Suárez. 42,000 pesos. Nunca se comprobó si Hernán Cortés la mató o no. Nunca se pudo comprobar tampoco la muerte natural. Es decir, todo esto quedó en un misterio, quedó en el aire, porque, los intereses, la política, los enojos, los celos, las molestias, fueron quizá parte determinante de este triste suceso. Primero, evidentemente, la molestia de la propia Catalina Suárez, enojada con su marido que además tenía a otra en su casa, y después la molestia de Francisco de los Cobos de que Hernán Cortés despreció a su cuñada. Pero bueno, amigas y amigos, llegamos ya al final del programa con esta historia que, repito, no tiene solución al menos histórica ni jurídica, simplemente una composición entre las partes y después de muchísimos, pero muchísimos años, y sin embargo, hay que seguir estudiando a Hernán Cortés, que es un personaje muy, muy interesante. Les recomiendo, ahora sí, el mejor libro que se ha publicado sobre él, que es producto de la pluma de ese gran historiador y literato que lo fue, don José Luis Martínez, Hernán Cortés, del Fondo de Cultura Económica. Este es muy fácil de conseguir. Es un libro muy, muy voluminoso, Tiene 1000 páginas este libro, pero además está acompañado por 4 tomos adicionales que son todos los documentos cortesianos. Don José Luis Martínez, además de escribir una espléndida y muy detallada biografía de Hernán Cortés, también publicó 4 tomos también en el Fondo de Cultura Económica con todos los documentos de Hernán Cortés. Es insustituible este libro de José Luis Martínez. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa atención, por su compañía, por su preferencia, y primero Dios, y con el favor de él, aquí nos escuchamos ya con otro tema la próxima semana. Pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.